Hasta finales de 2013, Ucrania estaba jugando a dos bandas, un poco con Rusia y un poco con Europa. Pero ese equilibrio se rompió en un instante, cuando el entonces presidente Viktor Yanukovych decidió frenar un acuerdo con la Unión Europea y acercarse más a Rusia. Todo explotó. Lo que parecía una decisión política más encendió protestas masivas en Kiev. Al principio eran pacíficas, pero rápidamente se convirtieron en algo mucho más grande. Esto no era solo Europa, era corrupción, abuso de poder y sobre todo un país cansado. De esta forma nace el Euromaidán, luego lo que muchos llaman la Revolución de la Dignidad. Ese fue el momento donde Ucrania dejó de ser neutral y empezó una confrontación abierta. Aquí es donde todo se vuelve polémico, ya que para tanto Ucrania como Occidente lo que pasó en el 2014 fue claramente una revolución democrática. Para Rusia significó algo completamente distinto. Significó un golpe de Estado apoyado desde afuera. Según esta visión, los Estados Unidos y Europa ayudaron a cambiar el gobierno para acercar a Ucrania a su lado. Y para el Kremlin, eso significó una línea roja. Analistas como Agustín Startari lo resumen así, lo llaman como el punto donde Rusia sintió que ya no podía retroceder. Cuando Yanukovych huyó del país, se creó un vacío de poder, y ese vacío fue llenado por un gobierno prooccidental. Ahí es donde empezó la reacción rusa, que no fue diplomática, sino más bien estratégica y militar. La toma de Crimea en 2014 no fue improvisada, fue una jugada calculada. ¿Por qué? Por Sebastopol, una base naval clave para Rusia. Perder Crimea significaba perder acceso militar al Mar Negro y debilitar su posición global. Para Rusia eso era inaceptable, pero no solo fue estrategia, también hay historia. Crimea ha sido parte del imaginario ruso desde tiempos de Catalina II de Rusia en el siglo XVIII. Esto ayudó a justificar lo que vino después, el referéndum. Según los resultados oficiales, más del 90% de la población votó por unirse a Rusia, pero el proceso fue cuestionado desde el inicio. Presencia militar, sin reconocimiento internacional amplio y dudas sobre su legitimidad. Ahí es donde chocan dos ideas. Una Rusia que habla de autodeterminación y una Ucrania junto a la ONU que defiende su frontera. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un conflicto legal sin solución clara. Pero Crimea no fue el final, sino el inicio de algo más difícil de ver y mucho más difícil de entender, porque lo que vino después ya no fue una guerra tradicional. No hubo declaración formal, no hubo frentes claros, no hubo soldados identificados. Lo que empezó fue otra cosa, una guerra donde la información se convierte en arma, los ataques no siempre se ven y la línea entre paz y guerra desaparece. En pocas palabras, una guerra híbrida. Y en ese terreno, todo se vuelve mucho más peligroso. Cuando miraba Crimea, el conflicto se movía al este, regiones como Donetsk y Lugansk, mejor conocido como el Donbass. Ahí lo que empezó fue algo caótico, protestas, grupos armados, edificios tomados, y en medio del desorden nacen las llamadas repúblicas populares. Pero esto no era solo un conflicto interno. Rusia negó estar directamente involucrada, pero hubo señales claras. El apoyo logístico, el respaldo militar indirecto y la presencia de combatientes sin identificación, mejor conocidos como los hombrecitos verdes. Al mismo tiempo, Ucrania intentaba recuperar el control, mientras Occidente empezaba a apoyar con inteligencia, financiamiento y armamento. Lo que se formó fue algo mucho más complejo. No una guerra, sino varias al mismo tiempo. Un conflicto interno, un enfrentamiento entre países y además una guerra indirecta donde grandes potencias jugaban sin enfrentarse directamente. Una especie de Guerra Fría 2.0. Todo mezclado, todo al mismo tiempo, pero sin reglas claras, sin líneas definidas y con un problema aún mayor. Nadie podía detenerlo sin escalarlo.
El resultado fue miles de muertos, un conflicto congelado y una tensión constante que jamás desapareció, porque lo que empezó en el año 2014 no terminó, solo se transformó.